hermanos, tengamos la cara del hermano pastor y los portes con la exposición de la palabra del Señor. Gracias, hermano. Buenas tardes, una vez más. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para encomendarnos a Dios. Oremos. Padre, gracias en esta tarde una vez más por permitirnos estar aquí en tu casa con la intención de glorificar tu nombre en esta segunda tanda. Pedimos al Espíritu Santo, Señor, que nos dirijas, nos instes de poder, nos ilumines, oh Señor, para ser de bendición a tu pueblo. Clamamos por la iluminación necesaria, Señor. Que usted, oh Padre, sea quien se revele a través de su palabra, Señor, hacia el conocimiento, oh Padre, que ya está ahí, redactado y revelado por usted. Guárdenos de pecar contra usted, aquellos que han puesto en su corazón aún estar aquí, Señor. Líbreles en el tránsito, Señor. Fortalézcales y que podamos, Señor, gozarnos en tu casa y en tu nombre. Apelamos a la sangre de Cristo, que nos limpies una vez más, nos santifiques y permitas que tu palabra llegue en olor fragante, Señor, primero a usted y luego a los oyentes, para bendición nuestra, Señor. Señor, gracias, sin más. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos tenido una lectura, Gálatas, capítulo 1, ya cerrando el capítulo 1, en los versos 11 hasta el verso 24. Hasta ahora hemos visto cómo Pablo, habiéndole predicado a estos creyentes, estuvo en un momento maravillado porque él, habiéndole mostrado la verdad de Dios, ellos habían decidido seguir un evangelio diferente. Eso fue lo último que vimos. Y él les expresa que no es que hay un evangelio diferente, sino que muchos utilizan el mecanismo de perturbar y entorpecer la obra de Dios. Y es un interrogante que no entiendo por qué personas optan por serle oposición a Dios, sabiendo que es un pleito que no lo han de ganar. Pero aún así pujan, ¿no? Pero aún así deciden llevarle la contraria a Dios para su propio mal. Él le sigue diciendo a ellos, es como ponerlo claro en su contexto. Dice, miren, yo no busco el favor de ustedes, yo busco el favor de Dios. Y si en algún momento decido buscar el favor de ustedes, entonces ya no sería siervo. Porque usted decide o ser siervo del Señor o servir a los hombres para complacerles. Usted pudiera decirme, refutarme, sí, pero de una manera tú sirves. Servimos a Dios primero, luego a los hombres, acerca del mensaje de Dios. O sea, no predicamos para que usted se sienta cómodo. Ustedes se ponen en el lugar de Pablo, ¿no? Por eso hablamos en primera persona aquí. Él decide no ser, entonces, siervo de Cristo, si decide ser siervo de los hombres para su propia complacencia. En los versos 11 hasta el verso 24, lectura que tuvimos, quiero hablar el origen divino del Evangelio. Estamos en Gálatas 1, 11 a 24. Y Pablo claramente les dice allí que el Evangelio anunciado por él no era según hombre, sino que Jesucristo mismo lo había ¿qué? Revelado. Quiero compartir varias lecciones. Y la primera lección habla una declaración clara y contundente. La parte A del verso 11 de Gálatas 1 nos dice, mas os hago saber, hermanos. Aquí Pablo hace un juego de palabras cuando se refiere al evangelio que él les había anunciado. Y les dice en la parte B del verso 11 que no es según hombre. Y si no era según hombre, ¿según quién era ese evangelio? En el verso 6, recordamos y retrocedemos, Pablo se maravilla de que ellos se habían apartado, alejado de la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Pero en el capítulo 3, él como que les deja saber como lo mismo. Es como si todo el tiempo tuvo que hablar con ellos de lo mismo. Dice el capítulo 3, verso 1 hasta el verso 3.
Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Les hace una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y él como que les responde. No espera. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ellos comenzaron muy bien escuchando el Evangelio de Jesucristo crucificado, que había muerto y había resucitado al tercer día, y que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe en Cristo. Si usted lleva la línea del pensamiento, se da cuenta que Pablo señala a los judaizantes que decían que era primero obedecer a la ley y luego a Cristo. ¿Cómo así, hermano? Los judaizantes querían que los creyentes gentiles primero se convirtieran a la fe de los judaizantes, al fariseísmo. Luego de ser judío, de hacerse judío, entonces se hicieran cristianos. Pablo dice que no, que es por la gracia de Cristo que el hombre puede obtener salvación, y que por medio de la ley ningún hombre será justificado, ya que la ley en sí misma, hermanos, lo que trae es maldición. Nadie pudo guardar toda la ley, y si alguno comenzaba guardando la ley e infringía un punto, no era culpable de los otros 9 mandamientos. Entonces nadie pudo guardar la ley. Recuerde que la ley no era más que un espejo que te llevaba a la salvación. Usted observaba los acápites que no debía violar. Al ver esos acápites que no podía violar, usted quería arrepentirse y convertirse. Entonces, por la fe de Jesucristo, por la justicia de Dios, usted alcanzaba salvación. O se salvó Abraham por la ley. ¿Qué me dice? Génesis 15. No fue por la justicia de Dios. Y Abraham creyó y se le contó ¿por qué? Por la ley, por la justicia. Tampoco había ley, hermano. La ley se hace 400 años después. Pero un momento, no había ley escrita, pero había una ley moral de Dios. Una ley oral que Dios le había pasado a todos los hombres, a todos los patriarcas, etcétera. Y no había que leer lo que era pecado, porque Caín se dio cuenta que mató a su hermano y también pensó, grande es este castigo para ser soportado. ¿Y quién enseñó a él que por él matar había una corrección, una disciplina? ¿Dónde lo había leído? Sus padres le habían enseñado lo correcto, el hacer sacrificio correcto a Dios. Caín no sabía cuál era el sacrificio correcto, pero decidió presentar ¿qué? Su propio sacrificio, su propia ley, conociendo ya antes la ley de Dios en ese sentido. El evangelio de Pablo no era según hombre, ¿no? Según él lo dice en la parte B del verso 11. Dice aquí, en contraste con el evangelio diferente traído por otros, el mensaje fue por revelación de Dios. Una nota nos enseña, el mensaje no fue el intento de un hombre de alcanzar y comprender a Dios, fue el esfuerzo de Dios por inclinarse y comunicarse con el hombre. Cuando Adán peca, ¿quién es que busca a Dios? ¿O quién es el que se busca y se encuentra? ¿Dios busca a Adán o Adán busca a Dios? Dice, Adán, ¿dónde estás? Adán estaba escondido. Adán estaba mirando a Dios por un día, podríamos decir, pero se escondió. Entendió, sintió la presencia de Dios, pero se ocultó. El pecado nos hace ocultarnos y alejarnos de Dios. Tristemente, cuando Jonás decide hacer lo que él quiere y no hacer la voluntad de Dios, ¿qué hace? Se va hacia su propio camino. ¿Y quién lo agarra de su propio camino y lo lleva al camino que él quiere? Dios. Alguien nos enseña, los hombres pueden tener muchas cosas maravillosas que enseñarnos, pero la revelación de Dios tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Ahora más que nunca el mundo no necesita los buenos consejos y la sabiduría del hombre. Lo que necesita es la revelación de Dios en sus vidas. ¿Y dónde está la revelación de Dios? Míralo aquí, no está muy lejos. No tiene que subir al cielo. Está aquí.
Ese es tu cielo, la palabra de Dios. De hecho, todo lo que hay en el cielo está aquí, dicho y probado. Y el que quiere probar más solamente tiene que arrepentirse y convertirse, y en un momento dado reconocerá lo que hay allí. Verso 2, explicamos inmediatamente. Podemos ver que la propia relación de Pablo con este evangelio fue única. Por lo regular, casi todo el mundo escucha el evangelio de otra persona. Sí o sí, usted y yo lo escuchamos de otra persona. Sea joven, sea adulto, sea ciego, sea vidente, no vidente, etc. Pero lo escuchó. Porque no hay que tener la visión buena para escuchar. ¿O sí? Ni hay que... El que emite el mensaje tiene que tener la visión buena para hablar. ¿Cuántos cristianos no cantan excelente, predican excelente también? Pero en el caso de Pablo fue diferente. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Cuál es el caso con él? Él recibió el evangelio en una revelación directa y dramática cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Un relato breve dice, según Hechos 9, 1-9, describe este notable incidente. El Señor Jesús le habló a Pablo directamente en el camino a Damasco. Luego Pablo pasó 3 días sin ver, hablando de ciegos, ¿no? Quedó ciego, no veía. Antes que un cristiano llamado ¿quién? Ananías se le acercara. Probablemente fue durante este tiempo, ya sea en el camino o durante los 3 días cuando Jesús le llevó su evangelio a Pablo. Quiere decir que obtuvo el evangelio de inmediato, porque fue salvo y comenzó a predicar inmediatamente el mensaje que Jesús le dio. Ninguna persona que conoce al Señor se queda callada. De una u otra forma tiene que decir ciertas palabras. No, no puedo, ya yo soy cristiano. No, no puedo ir, ya soy cristiano. Ya no puedo hablar así, ya no puedo vestir así. No me puedo actuar así, conducir así. Algo tiene que decir. Y también vendrán respuestas. Te voy a dar 3 semanas. A mí me dieron 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Y la persona tuvo que convertirse y sirve al Señor, esa que me daba ese tiempo. Gloria a Dios. Yo no le doy tiempo, yo le doy que hasta el Señor venga, le ayude a esa persona. Si lo que Dios da, lo da eterno, ¿por qué tú y yo tenemos que ponerle cuenta a lo de Dios? Un estudioso aclara, Pablo no recibió instrucción de Ananías, él ya había sido llamado, iluminado y enseñado por Cristo en el camino. Su contacto con Ananías fue un testimonio del hecho de que Pablo había sido llamado por Cristo para predicar el evangelio de la cruz. Al mismo Ananías se le había dado el mensaje, hay un hombre, te vas a juntar con él, lo vas a llevar a cierto lugar, etc. Quiero pasar a la segunda lección, después de dicho esto, y aquí en esta segunda lección, Pablo prueba que su mensaje no provino según el hombre. Y no que está mal eso cuando él dice que su evangelio no fue enseñado por sangre ni carne, o sea, personal humano. No, sino que él tuvo la mejor de las bendiciones. ¿Era enseñado por quién? Por Jesucristo mismo. ¿Qué mejor maestro? Eso tenía que ser por muchas razones. Recuerde que una de las bases para, pudiéramos decir, tener el título o el oficio de apóstol, tenía que cumplirse eso. Usted ver al Señor, ser enseñado por el Señor. Al menos una de esas. ¿Usted se imagina que Pablo no hubiese sido enseñado por el Señor? ¿Cómo él valida que Dios lo llamó para un apostolado? Mire que Pablo les comunica el evangelio a los líderes de la iglesia en Jerusalén en privado. Y más adelante vemos que hay un incidente que pasa con Pedro y con Pablo, donde él no le habla en privado, sino que públicamente los reprende. Eso lo veremos en su momento. Pero estamos aquí en el los versos 13 hasta el verso 24 y explicamos, dice, verso 13, explicamos. Parece ser que todos habían oído cómo Pablo vino al Señor. Recuerde que el testimonio es algo que fluye a través de las personas. ¿Cómo fue que se convirtió el tal Pablo? El que perseguía a la iglesia. No, muchachos, Dios lo agarró y lo tumbó y hizo de todo con él. Le quitó la vista, lo disciplinó, se lo merecía, quizás muchos dijeran. Tan malo que era. Pero tú y yo parece que éramos buenos. O aquellos de aquella era primitiva.
Parece ser que todos habían oído cómo Pablo vino al Señor. En ese sentido, la historia de Pablo era familiar para los cristianos y especialmente para aquellos a quienes él había ministrado personalmente. Pudiera ser que Pablo en algún momento les relatara su testimonio y de ahí el entendimiento acerca de su persona. Vemos en el verso 14 una palabra donde dice aventajaba. Verso 14 de Gálatas 1 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Si había un religioso en aquella época, o una persona que era 100% religioso, 100% fariseo, ¿quién era? Pablo. Nadie podía hablar de él, de Biblia, que él no se supiera de lo que se estaba hablando. Y nadie vivía la vida en el Señor, pero basado en el judaísmo, en el fariseísmo. Vivía bien, pero bien errado, hasta que Cristo lo llamó a su evangelio, ¿no? La palabra griega que se traduce aventajaba significa dar brazadas de forma muy similar a un atleta que corre a campo abierto y corre con todas sus fuerzas. Así corría Pablo en el fariseísmo. Era un fanático tremendo de esa religión. En ese sentido, él perseguía a los cristianos porque él creía que él era el que estaba bien. Y eso era un obstáculo. Y era al revés. Y el Señor lo pone en el camino correcto donde debe de estar, no en el camino donde él quería. En ese sentido, Pablo iba al frente del pelotón en el judaísmo. Pueden ver Filipenses 3, 5 y 6. Y cómo veía a los cristianos judíos ser obstáculos a su avance vocacional. Se esforzaba en cortarlos como maleza. Explicamos verso 15. Pablo no vino a Jesús porque algún hombre decidió que debía hacerlo. No. Tampoco fue cuando le agradó a algún hombre, sino cuando ¿qué? Cuando agradó a Dios. Además, Dios no eligió a Pablo porque había algo en él que le agradara. No. Dios llamó a Pablo solo por gracia, como te llamó a ti y me llamó a mí. ¿Y gracia de qué habla? Aquel favor inmerecido ¿de quién? De los hombres, de Dios. Apartado, ¿qué nos dice esa palabra? La palabra griega antigua está relacionada con la palabra usada como título para la élite religiosa. Religiosa en los días de Pablo. Los apartados, ¿quiénes eran estos? Eran conocidos como los fariseos. Quiere decir que antes de que Pablo viniera a Jesús, él era ¿qué? Un fariseo, y no solo un fariseo, sino un fariseo importante. ¿Miembro de quién? Del Sanedrín y de la élite más alta de allí. Véase Filipenses 3:5. Pero en realidad no estaba apartado para Dios. Él estaba apartado ¿para quiénes? Para los fariseos. Pero Dios ya lo había apartado para sí. No, Dios lo aparta cuando lo llama. Ahora, a través de la obra de Jesús, estaba realmente apartado ¿para quién? Para Dios. Verso 16. En Gálatas 1:12, Pablo escribió sobre cómo Jesús le fue revelado. Dice allí, pues yo ni lo recibí, pues yo ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? ¿Quién fue que reveló a Pablo? Jesucristo. Entonces, ¿a quién debía de darle cuenta a Pablo? A su Rey y Señor, a Jesucristo. Pero aquí hay algo diferente y quizás más glorioso. Jesús se reveló en Pablo y en ese sentido Dios quiere hacer más que revelarnos a Jesús. Quiere revelar a Jesús en nosotros. Ok, Jesús se revela en tu vida, pero Dios quiere que Jesús sea revelado a otros para que crean a la verdad de Dios. Porque una cosa que Cristo se te revela a ti, ok, tú lo recibes, pero que otros vean a Jesús en ti, ¿no es más hermoso? Eso es una confirmación de que Cristo vive y mora en ti. Hablamos esta mañana, Moisés
Un guerrero de Dios se enfrentó con ¿cuánto? Con miles de allí del pueblo. ¿Y quién le hizo frente a él? Al contrario. Más adelante creo que veremos cuando le dice, ¿quién está con Jehová? El que esté con Jehová, que se manifieste. Lamentablemente una masacre allí por faltarle a Dios. Lo que comienza siendo una revelación de Cristo a Pablo se convierte en una revelación de Cristo en Pablo. Así como el Espíritu produce sus frutos en un terreno poco acostumbrado. La parte B del verso 16 habla que yo le predicase a los gentiles, entre los gentiles. ¿Qué nos muestra esto? Eso nos muestra los grandes propósitos de Dios. Antes de nacer, ¿no seleccionó a Pablo para un trabajo? ¿Sí o sí? Dice él que sí, que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Y no creo que fuese tan joven que se da el encuentro con el Señor. Pero aún así, no importa a qué edad venimos al Señor, lo importante es venir a Dios. Él dice que antes de nacer fue seleccionado. Dios seleccionó a un hombre para el trabajo de predicar el evangelio a los gentiles. Este hombre, ¿qué hizo? Creció odiando a los gentiles. No era judío él. ¿Se amaban los gentiles y los judíos? No, al contrario. Probablemente creyendo como algunos, no todos, judíos, en su tiempo, que la única razón por la que Dios hizo a los gentiles, escuche esto, fue para que alimentaran el fuego del infierno. No se merecían salvación. Y si no se merecían salvación, ¿hacia dónde iban? Directo. Y ellos contentos. No sabiendo que Dios tenía un plan redentor. ¿Desde dónde? Desde la eternidad pasada. Que muchos gentiles, que todo el mundo alcanzaría ¿qué? La gracia de Dios, la salvación en Cristo. La parte C del verso 16 nos habla, no consulté enseguida con carne y sangre. Después de su conversión, Pablo no consultó. ¿Con quién? No consultó enseguida con sangre y carne, ni siquiera con los eminentes apóstoles en Jerusalén, para descubrir el contenido del Evangelio. ¿Quién le enseñó todo el contenido del Evangelio a Pablo? Jesucristo. Él no necesitaba que hombre alguno le enseñase, porque todo lo que el Señor Jesucristo les enseñó a los apóstoles, se lo enseñó a él. Y usted me dice, pero el Señor tuvo 3 años y medio con el Señor. ¿Y cuánto tuvo con Pablo? 3 años. La misma carrera. El mismo diploma para Pablo. No necesitaba que hombre alguno lo enseñara. Recuerde, hermanos, que tenía que cumplirse eso obligatoriamente para poder rendir como apóstol o ser recibido oficialmente y legalmente, pudiéramos decir. No debemos pensar que Pablo quiso decir aquí que estaba mal escuchar el evangelio o ser enseñado a través de otros, no es eso. O que aquellos que lo escuchan de alguien que no es un apóstol, de alguna manera tienen una salvación inferior. No, lo hemos hablado varias veces ya. El punto es simplemente que el evangelio que Pablo predicaba no era un evangelio de hombre. Y esto se resolvió para siempre porque él no lo recibió ¿de quién? De ningún hombre. Ellos entendieron que cuando Pablo les presentó públicamente a los líderes de Jerusalén el evangelio, entendieron, este hombre fue enseñado por el Señor, porque lo que él expresa y lo que nosotros oímos y vimos, solamente el Señor se lo pudo decir. Verso 17 explicamos, en lugar de viajar a Jerusalén para ser instruido por los apóstoles, Pablo se fue a Arabia de los Nabateos, una región desértica que se extendía al este de Damasco, alrededor de la península del Sinaí. Y después de ser preparado, ¿preparado por quién? Por el Señor. ¿Preparado para qué? Para el ministerio por el Señor. Él regresó para ministrar cerca de Damasco. Los versos 18 hasta el verso 20. Vemos aquí que Pablo demostró que no fue enseñado y que no aprendió el evangelio vía los apóstoles, ya que había sido cristiano durante 3 años antes de conocer a quienes, a los líderes de la iglesia, a los apóstoles.
Pedro, Juan, Jacobo y los demás. Y una nota nos enseña, era inusual para él esperar un nuevo converso, especialmente uno que había sido el principal en perseguir a los creyentes. Seguramente se pondría en contacto con los líderes del movimiento que ahora estaba adoptando, aunque solo fuera para asegurarse de que ahora tenía una comprensión correcta de lo que estaba enseñando en el movimiento cristiano. Una nota nos enseña, tampoco se le ordenó comparecer ante los apóstoles en algún tipo de examen. Esto se indica en las palabras para ver a Pablo. La palabra traducida para ver aquí habla de alguien que sale en calidad de turista. Pablo fue a Jerusalén no con la intención de aprender más del Evangelio. Y podía aprender más, porque cada mensaje es diferente de quien lo expresa, pero no para una enseñanza inicial. Ya él había sido discipulado. Y 3 años es gran tiempo, alguien dijo, para alguien ya ser maestro de la palabra. Aquí dice, un estudioso nos enseña, para los que van a ver ciudades grandes y famosas, en calidad de eso fue Pablo, solo como visitante. Un poco más nos dice, la idea es que no se le ordenó a Pablo que fuera a Jerusalén para dar cuenta a Pedro o a los otros discípulos, sino que fue por su propia voluntad y visitó el lugar. ¿Por qué esto? Porque ¿quién fue que llamó a Pablo? El Señor. Y si el Señor era quien lo había llamado, le debía de dar cuenta a ¿quién? Al Señor, no a ningún hombre, ¿no? Verso 21, aquí vamos. Pasamos allí. Después fue a las regiones de Siria y de Cilicia. Esta área incluía Tarso, su ciudad natal. El apóstol había predicado en esa región durante varios años. Al enterarse los de Jerusalén del avivamiento en esa región, enviaron ¿a quién? A Bernabé. Véase Hechos 11, 20 a 26. Pablo se quedó en esa región como un pastor en la iglesia de Antioquía, acompañado ¿por quién? Por Bernabé. Partió de ese lugar en su primer viaje misionero y después regresó a Antioquía, donde fueron enviados al concilio de Jerusalén. Hechos 13, 1 a 3, primer viaje. Y por último, Hechos 14, 26 y Hechos 15, 4. Verso 22 hasta el verso 24. Dice aquí, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir que el viejo hombre de él, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué pasaba al final ahí? Dios era ¿qué? Glorificado en la vida de Pablo. Dice, y glorificaban a Dios en mí. Durante los 14 años que transcurrieron antes del concilio en Jerusalén, Pablo solo había ido en 2 ocasiones a Jerusalén. Lo podemos ver en Hechos 9, 26 a 30 y en el capítulo 11, verso 30. Así que los cristianos solo le conocían por su reputación. Esta era la prueba de que el evangelio que Pablo predicaba era el mismo que los otros apóstoles habían enseñado a los cristianos en Judea. Todo el punto de Pablo en este capítulo es importante. Su evangelio era que verdadero, porque pertenecía ¿a quién? A la verdad de Dios. Y su experiencia era válida. Ya no era el Saulo de Tarso que asolaba a los creyentes, sino era aquel que abrazaba a los creyentes y le enseñaba el mensaje de Dios para el crecimiento ¿de quién? De los creyentes mismos. Era transformado por su testimonio y por su nueva vida, sí o sí. Ellos lo veían. Se podía decir lo contrario, el que no lo había visto, pero el que lo veía y lo escuchaba entendía que había otro hombre en esa persona, transformado por el poder de Dios, porque eso es lo que hace el evangelio. Es poder de Dios ¿para quién? Para los que creen, pero es locura para los que
se pierden. Todo el punto de Pablo en este capítulo, repetimos, es importante. Su evangelio era verdadero y su experiencia era válida porque realmente venía de Dios. Es justo que todo cristiano se pregunte si su evangelio proviene de Dios o si lo han inventado ellos mismos. Es justo que todo cristiano se pregunte si su evangelio proviene de Dios o lo han inventado ellos. Las preguntas son importantes porque solo lo que proviene de Dios, solo lo que proviene de Dios puede realmente ¿qué? Salvarnos, hermanos. Usted puede estar donde usted esté, en la iglesia que usted esté, pero asegure su salvación. Si usted está perdiendo el tiempo, viendo el entretenimiento, viendo el compartir y usted no siente la presencia de Dios, tenga cuidado. La salvación solo la podemos ver en Cristo Jesús. Y solo a través del evangelio puede el hombre alcanzar salvación. No hay otro Salvador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Padre de Dios, Padre celestial, gracias por el Santo Padre. Ayúdanos a obedecer tu palabra, ayúdanos a practicarla, ayúdanos a pasar por Dios. Por la bendición de Dios, por el reino de Dios. Ayúdanos a ser fieles y a cumplir con ese mandamiento. Jesús.